tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. La Red de Estudios de la Violencia y el Delito les da la más cordial bienvenida a esta mesa de análisis sobre el estudio de las prisiones en México. Vamos a contar con la participación de 3 autoridades en el tema: la doctora María de Los Ángeles Arroyo Montoya, de la Universidad Autónoma de Querétaro, la doctora Isabel Juárez Becerra, de la Universidad de Guadalajara, y la doctora Graciela Flores de la Universidad Autónoma de Coahuila. Vamos a contar con 3 participaciones, una de cada una de ellas, y voy a ir leyendo la semblanza conforme vayan participando. Quisiera nada más recordarles que esta sesión va a estar siendo grabada por si a alguien no es de su interés a lo mejor salir en la cámara o algo así. Y vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas al final de las 3 presentaciones. Le cederé primero la palabra a la doctora María de Los Ángeles Arroyo Montoya. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Guanajuato, estudió la maestría en Estudios Sociales y Culturales en la Universidad de Guanajuato. Sus líneas de investigación se concentran en el estudio y análisis de las instituciones punitivas. Se destaca en temas sobre criminalidad y género, control social y castigo, estigma y discriminación, trabajo y antecedentes penales, entre otros. Actualmente es doctoranda en la Universidad Autónoma de Querétaro. Es coautora de libros y autora de diversos artículos científicos. Ha participado en congresos nacionales e internacionales y ha realizado estancias de investigación en universidades internacionales como la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y la Universidad de Castilla-La Mancha en España. El día de hoy nos acompaña con su participación titulada Las cárceles como espacios de control social, el entorno de una cárcel local. Y cedemos la palabra, doctora. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a quienes asisten a esta mesa bastante diversa, ¿no? En cuanto a las temáticas, pero pues que se compagina en el tema de las cárceles. Voy a compartir la presentación, o no sé si se pueda, me parece que me dice como que no puedo compartir. Entonces... un momento, sí se va a poder, un segundo. Ok. Si no, para ir comenzando sin ningún problema. Ya está listo, ya puede compartir. Excelente, pues muchas gracias. Y déjame compartirla en pantalla completa. Y bueno, ahí está el título de este trabajo, pues es justamente las cárceles como espacios de control social. Y les voy a hablar un poco, ¿no?, del entorno de una cárcel local, que en otros espacios pues ya a profundidad estuvimos presentando esta obra, ¿no? ¿Cómo entender el control social? ¿No? Vamos a ver, ¿no?, que el concepto de control social, pues en diversas disciplinas de las ciencias sociales se ha visto pues como un comodín, ¿no? Por ahí nos dice un autor español, Pedro Oliver Olmo, ¿no? Como el control social pues ha sido también un concepto atrapalotodo, ¿no? En este campo. Y justamente se entiende, ¿no?, según este autor, como teoría y política del consenso social, pero también como una herramienta, ¿no?, para develar el fondo de dominación y conflicto en las relaciones sociales. De una manera pues muy práctica, ¿no?, el concepto de control social pues se ha incrustado dentro de un pensamiento meramente sociológico y también con una raíz puramente positivista, ¿no? Vamos a ver cómo desde finales del siglo XX este ha sido utilizado en la teoría social y pues nos vamos a remontar, ¿no?, a las propuestas de Durkheim en cuanto al concepto de control social.
Vamos a ver entonces, por un lado, cómo el control social se ha incrustado dentro de posturas muy radicales, ¿no? Como el ejercicio de la represión, de la violencia, pero también un concepto que se dirige al tema del consenso, ¿no? La autorregulación del orden social. Y por un lado, digamos, esta primera noción radical pues se encuentra en un entorno más europeo, mucho más dirigiéndose a estudios sobre pues la violencia del Estado, la represión de las instituciones de encierro, pero por otro lado en Norteamérica, ¿no? Sobre todo con el auge del capitalismo industrial, la Escuela de Chicago posteriormente, pues nos han hablado cómo también ha sido utilizado como un consenso, ¿no? Una autorregulación, como ya lo mencioné, de un orden social, ¿no? Imperante en esa época. Entonces, bueno, en este caso, ¿no? De Norteamérica, pues la expresión de control social se manifestó en esos momentos, ¿no? Como dentro de estas posiciones políticas de tipo progresista, de tipo liberal, pero también como una crítica a la coerción. Entonces, más que un concepto revolucionario en este contexto norteamericano, pues más bien se trata de un concepto reformista, quizás apegado a políticas de bienestar, de racionalidad y a la efectividad. Vamos a ver también cómo a principios del siglo XX, estos, digamos, una gama de grandes, ¿no? Sociólogos estadounidenses escribieron sobre el control social justamente para dar una explicación a esto que ya les mencioné, ¿no? A los efectos del capitalismo industrial y con esto todo un contexto social, económico, político, donde también era pues importante, ¿no? En las migraciones y cómo se le podía dar un orden a un contexto pues bastante caótico, ¿no? Desde el punto de vista sociológico. Y también vamos a ver cómo, por un lado, el funcionalismo, pues tuvo una influencia crucial para, pues, dar pauta, ¿no? A este dominio de conductas que, por un lado, lo conocemos, ¿no? Como el darwinismo social, visto como esta incapacidad de ciertas personas de estadounidense y por tanto ser rechazado. Entonces, como les decía, tanto migrantes como delincuentes, ¿no? Entre comillas, pues eran vistos desde esta óptica y se quiso dar un orden, ¿no? Un orden a este caos que se estaba viviendo con este advenimiento del capitalismo industrial. Asimismo, este concepto de control social, pues se ha adherido justamente al de desviación social, y esto pues llevó, ¿no? A poner una especial atención a problemas legales como el delito, obviamente, y adentrándonos en el tema. Según Sovner, este autor nos habla cómo la desviación social surge como un concepto también de tipo etnocéntrico, imperialista e ideológico. Y bueno, también pues esta óptica nuevamente, ¿no? Del estructural funcionalismo, pues ha visto el control social como un sistema configurador del orden social que actúa en este doble sentido de promoción, de socialización de ciudadanos, una actuación sancionadora contra las desviaciones a través de instituciones sociales muy variadas, desde cárceles, todas, digamos, las instituciones de encierro, ¿no? De justicia, de sanidad, pues se ha visto desde óptica. Por otro lado, pues en un contexto europeo, pues se ha visto más como una noción formalista, ¿no? Que alude a diferentes tipos de dominación, tanto social, política, de género, pero también como adentrándonos más en estos sistemas de represión y de vigilancia. Y justamente en este tema, pues los postulados de Foucault nos hacen mucho énfasis, ¿no? En el control, en la normalización, en la vigilancia, también en estos albores de la sociedad moderna capitalista.
Asimismo, pues estos autores que se han adherido a una escuela Foucaultiana, como Romani, por ejemplo, pues nos hablan de la individualización, la disciplinarización y la clasificación, y cómo esta utilización de instituciones de control social formal como la prisión o el manicomio, pues son parte de un nacimiento, ¿no? Del Estado moderno, adherido a un desarrollo de un control especializado, burocratizado, profesionalizado, aludiendo también a los postulados weberianos. Entonces, justamente quiero hacer énfasis en un libro, ¿no? Que nos propone, que, bueno, es del doctor Pedro Oliver Olmo, ¿no? Justamente adhiriendo este concepto de control social, pero también desde el ámbito de la historiografía, ¿no? Él propone, ¿no? Un concepto de control social no tan extenso, no tan atrapalo todo, como se dijo al inicio, sino también un control social más contextualizado. Él lo llama, ¿no? Dentro de los controles sociales punitivos, ya justamente más aterrizado al ámbito de la punición, de la represión, de la cárcel justamente y sobre todo del castigo, ¿no? Ya que él nos habla, ¿no? De cómo esta relación de este control social punitivo con las formas de castigo, pues nacen como una respuesta a la nueva cultura punitiva de la modernidad. Entonces, justamente él pues nos dirige, ¿no? A un estudio de controles sociales de tipo punitivo, pero también él habla de subsistemas de control, por ejemplo, control policial, control judicial, control de tipo prisional. Entonces, a partir de esto, podemos también entender las instituciones de encierro como espacios de control social, pero muy desde una mirada muy punitiva, muy específica, muy aterrizada al estudio de las cárceles. Entonces, bueno, ese es un contexto, ¿no? Un contexto quizá un poco ajeno, ¿no? Al nuestro, ¿no? El norteamericano, el europeo, pero también, digamos, cómo se ha presentado este control social en Latinoamérica, en México, y no alejándose, ¿no? Por ejemplo, del evolucionismo de Spencer, ¿no? De estos pensamientos del mecanicismo naturalista de Darwin y cómo la psicología social también pues han ejercido un papel muy importante en el análisis de hechos sociales en este contexto y también, digamos, el advenimiento pues de problemas sociales en el siglo XIX, el surgimiento también de la criminología positiva en este contexto, pues justamente conllevó a las élites a ofrecer un discurso de control social sobre la población. Entonces, justamente en este contexto y en esta época, pues nace, ¿no? Este concepto de peligrosidad, también adhiriéndose a lo biopsicológico, a lo patologizante, y dentro del campo de la criminología positiva, pues también dio como resultado el nacimiento de códigos penales. Asimismo, pues el positivismo como una ideología dominante en este contexto, pues surge, ¿no? Con estas obras, con estas figuras, ¿no? De, por ejemplo, José Ingenieros, ¿no? Con el hombre mediocre, la creación de un hombre civilizado, de un hombre apegado a la ley, a la moral, a las normas sociales. Y en el caso de México, pues estas figuras, por ejemplo, con Gabino Barreda, en el último tercio del siglo XIX, pues que ha contribuido también desde una perspectiva más sociológica el análisis de una sociedad mexicana, utilizando también pues todo este contexto y sobre todo los postulados del positivismo. Entonces, con el positivismo no presente en esta época y tras la luz, pues no solamente nació una sociedad de clases, sino también esta intención, ¿no? De erradicar la degeneración de las calles. Vamos a ver cómo desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX, pues la modernización
propició también que las élites de América Latina pues adoptaran estas posturas científicas. Ya lo mencioné, la criminología positiva, también la psicología social y esta ideología positivista, para dar justamente explicaciones y soluciones científicas a los problemas sociales en este contexto. Por ejemplo, la transgresión a la ley. No se deja de lado, ¿no?, como estas ideas lombrosianas pues también han ayudado o ayudaron en ese momento a dar una explicación sobre la normalidad, sobre el crimen, y por otro lado la psiquiatría, ¿no? La psiquiatría y su profesionalización pues también influyó enormemente en el ámbito penal y que justamente se dirigía a regenerar, ¿no? La regeneración de los delincuentes como una tarea primordial de las reformas del siglo XX. Entonces, justamente las prisiones aquí se convirtieron en un centro productor de conocimiento gracias a esa diversidad de saberes. Por otro lado, pues también va a surgir el psicoanálisis en algún momento. Y con esto, pues la creación de nuevas instituciones es justamente cómo se ha materializado esta ideología moderna de control social. Entonces, quizá esto no se aleje mucho, ¿no?, de estas ideas también extranjeras, ¿no? Por un lado en Norteamérica, por otro lado en Europa, pues el surgimiento de instituciones penales, manicomios, pues justamente era con la intención de dar un orden, ¿no? De generar un orden social por medio de diversos dispositivos, aludiendo a lo que nos dice Foucault. Por ejemplo, ¿no? Vemos cómo la Castañeda, ¿no?, pues además de ser un espacio para castigar, pues surge también como una institución de control social, también con una dimensión cultural. Entonces, aludiendo a pues él, ¿no?, nos dice cómo hay nuevas formas de control de individuos, cómo las nuevas disciplinas emergen con una intención de vigilancia, también de clasificación. Creo que aquí nos va a hablar un poco más la doctora Graciela, justamente el nacimiento de nuevas instituciones alrededor de México, alrededor de América Latina, pues dan una idea de orden y progreso, ¿no? O sea, el control social también se basaba en un espacio donde fuera capaz de vigilar constantemente, de ejercer dominio sobre quienes estaban ahí recluidos, y pues varias instituciones cumplieron este papel justamente de contribuir al control social. Sin embargo, y es justamente donde quiero aterrizar y cómo se ha utilizado este concepto en una cárcel local, y bueno, entendiendo también cómo surge, ¿no?, en un contexto donde alrededor de México se han establecido diversos reclusorios de todo tipo, de tipo penal o manicomios también, y sin embargo hay muchas instituciones penales, cárceles locales, en este caso, pues que se albergaban en antiguos edificios conventuales, donde pues las condiciones eran deplorables, donde no había, pues vaya, lo que la modernidad nos prometió, ¿no? Y que se alejaba también de las grandes cárceles, por ejemplo, Lecumberri, u otras que se establecieron alrededor del país, pues con afán de controlar adecuadamente no solamente la población interna, sino también el orden social externo. Entonces, como menciona Volaski, pues estas prácticas eran contradictorias con estos discursos oficiales, justamente acerca de lo que debían ser las cárceles, la justicia, la educación o el mismo control social. Como nos habla Ban Jung, la caída de una utopía, justamente cómo ha habido prácticas institucionales derivadas de políticas sociales que han sido sobre todo ineficaces, y también con un declive, ¿no?, de estas metas unificadoras y también inclusivas.
Asimismo, pues ha habido cárceles, sobre todo en el siglo XX, que pues eran caracterizadas porque había sobrepoblación, había abusos, había falta de higiene, había discriminación, toda clase de violencia. Esto también nos lo va a describir acertadamente Aguirre, y cómo estos procesos modernizadores pues no tuvieron este efecto en cárceles periféricas o de tipo local, donde pues las condiciones eran más bien precarias, ¿no? En términos de higiene, de salubridad, y cuestionan justamente las prácticas de estos valores modernos y modernizantes alrededor de todo el territorio nacional. Entonces, con este, digamos, con este contexto no internacional, sobre todo local en esta Latinoamérica, en México, pues muchas cárceles no se reformaron, ¿no? Muchas cárceles apenas tenían recursos económicos para cubrir las necesidades de las y los reos. Por ejemplo, esta es una fotografía de la cárcel de Celaya, ¿no? A mediados de siglo XX. Cierra sus puertas alrededor de 1960 y algo, 76 aproximadamente. Y ahí estuvo casi por 100 años, ¿no? Con sobrepoblación, con riñas, con falta de higiene, con problemas entre los reos, con muchísimas fugas, ¿no? Con problemas en el horario de la comida. Y justamente, ¿no? Esta cárcel, pues también, y sin embargo, ¿no? Se ha leído también como un espacio de control formal e informal, y también con un control carcelario de los espacios, aunque tuviera miles de defectos, pues también había un reglamento interno, había un código penal que regía la institución, y pues aunque era difícil, pues las autoridades trataban de mantener el orden al interior de la cárcel a través, pues, como comenté, de este reglamento, pero también de registros, de vigilancia constante. Asimismo, pues había un control del delito, ¿no? Que se ha descrito como parte de todo un aparato de justicia. Esto pues a través de un código penal vigente. Digamos, los distintos espacios de esta cárcel eran utilizados por hombres, mujeres, menores infractores y detenidos. Entonces, ante esta diversidad de, digamos, de controles, pues no había el suficiente, ¿no? Pero como dije anteriormente, se trataba. Asimismo, pues las condiciones materiales de este establecimiento carcelario no eran óptimas para albergar, como dije, a mujeres, menores, infractores y detenidos. Y por otro lado, pues el trabajo y el oficio, pues también se ha considerado una manera de mantener ocupados a los presos, pero también este oficio que realizaban, diversos oficios, pues era con el afán de regenerar y de reintegrar a estas personas a través de una ocupación. Y bueno, justamente este control social en esta ciudad y la función de la cárcel municipal, pues era, digamos, como parte, ¿no? De un nuevo orden social, de una nueva estructura social, política y económica derivada de los movimientos armados, pero también de la urbanización de la propia Celaya, ¿no? Desde una óptica tal vez funcionalista, pues el establecimiento carcelario debía ser capaz de contribuir al orden que se necesitaba en esta ciudad a través del control del crimen. Asimismo, pues el avance de la urbanización de la ciudad, pues propició, por otro lado, la construcción de una nueva estructura social, ya que debían minimizar todo aquello que no resultara coherente. Entonces, esto pues ha otorgado una función
principal, esencial a la cárcel municipal, que fue erradicar de las calles lo que no contribuyera al progreso de la ciudad. Por ejemplo, estableció zonas de tolerancia, por ejemplo, pues tenía una vigilancia constante, ¿no? Incluso el cómo las mujeres se vestían en la calle, ¿no? O sea, también era motivo de denuncia, o que si alguien ya llegó a la ciudad y alteró el orden, entonces había un control también del espacio y que, digamos, el Código Penal y los reglamentos pues de la ciudad como tal daban una idea de un control social efectivo, ¿no? A pesar de todo lo que estuviera ocurriendo dentro de la cárcel. Entonces, se intentó, digamos, pegar a la moralidad, a las buenas costumbres de sociedad cellense y la eliminación de los vicios. Esto, por ejemplo, se puede ver en el gran control que tenían en las cantinas, ¿no? En ese momento, a mediados del siglo XX. Y también, por otro lado, la prostitución y la homosexualidad, pues, eran poco toleradas y se constituyeron como formas de amoralidad. Y bueno, ya les hablé un poco justamente de esta construcción de una zona roja, de una zona de tolerancia, como a las cantinas, pues se les llamaba lugares de segundo orden. Por otra parte, y otro tipo de controles, ¿no? Pues era la multa, la detención, la pena de prisión también. Y esto a su vez, pues transmitía mensajes morales. Y bueno, se trataba, ¿no? A través de un control social eficiente, pues mantener la coherencia entre el progreso urbano y la disminución de la criminalidad. Entonces, digamos, para adentrarnos y finalizar con esta presentación, pues justamente el control informal se encuadra dentro de este funcionamiento de esta cárcel, en las prácticas también de traslados, en la vigilancia, en las visitas, en las actividades cotidianas, en una variedad de formas de castigo, reprimenda, censura o amonestación. Y por otro lado, pues se alejan también de consideraciones de represión o control coercitivo, que más bien acerca a concepciones de conflicto y contradicción. La cárcel municipal de Celaya, en este periodo, pues instalada en un excoto, pues se considera una institución justamente no reformada, ¿no? Las características de una cárcel premoderna debido a cómo se adhiere también a reglamentos y leyes propias de un sistema penal moderno, y cómo el control del crimen era una tarea principal de esta cárcel, que va a tener un control de tipo interno, ¿no? Que es el carcelario, también el control de los espacios, de la vida cotidiana, de los reclusos, pues se va a encaminar a la disciplina, al mantenimiento del orden, al interior del establecimiento. Entonces, bueno, con esto yo concluyo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, muy interesante el tema, doctora Ángeles Arroyo. Espero que haya más espacio también en las preguntas porque hay bastante margen de cosas que queremos preguntar, yo creo. Le vamos a dar espacio en esta mesa de análisis sobre el estudio de las prisiones en México a la doctora Isabel Juárez Becerra. Ella es doctora en Historia por el Colegio de Michoacán, cuenta con categoría de candidato en el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y a partir del 2021. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el programa de doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara. Sus principales líneas de investigación son Historia de las Instituciones, Historia de las Mujeres e Historia del Derecho. Cuenta con varios artículos y capítulos de libros relacionados a la historia de las mujeres en Nueva Galicia, en especial sobre transgresiones sexuales y cárceles, los cuales se pueden consultar en su sitio de academia.edu. Fundadora de la Red de Estudios sobre Espacios Carcelarios, cofundadora de la Red Iberoamericana de Historiadoras, cofundadora de la Red Las Otras Historias, Marginalidad, Delito y Transgresión Social, socia fundadora de la Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda García. Su investigación doctoral se enfocó en el estudio de Casa de Recogidas de Guadalajara,
a partir de que se ideó en 1745 y hasta que se integró al complejo edilicio de la penitenciaría de Escobedo en 1871. Con este proyecto obtuvo el premio Francisco Javier Clavijero en su edición 2021, que otorga el INAH en la categoría de tesis doctoral. Esta investigación ha sido publicada por el Colegio de Michoacán. Su presentación el día de hoy se titula La ilustración y el paradigma penitenciario. Le cedemos la palabra. Adelante, doctora. Gracias, Delia. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Les agradezco principalmente pues la oportunidad y el tiempo que se hicieron para escucharnos sobre estos temas, y pues también agradecer al seminario, en particular a Pedro Cázares, por la cordial invitación. Para mí es un gusto encontrarme nuevamente en este espacio con Angie, con Graciela, y conocer, por lo menos virtualmente, a Delia. Muchísimas gracias por ello. Mi participación se va a enfocar en tres aspectos en esta idea de la cárcel dentro de este paradigma de la ilustración. Para ello me centraré en lo que implica qué es un sujeto de derecho o un sujeto capaz. Enseguida, el segundo punto sería los bienes estimados de la sociedad, para diferenciarlos a los que había en un periodo de antiguo régimen y los que se empezaron a configurar y consolidar ya con el periodo de la Ilustración, y cómo ello va entretejiendo este paradigma penitenciario. Y por último, cuál sería el sentido entonces de la justicia, el castigo o la sanción, como lo podemos ir identificando. Para considerar esto, es nodal en los paradigmas, pues pensar que un sujeto que está en prisión es porque es imputado, responsabilizado de generar un daño, de cometer una transgresión. Pero esta noción de sujeto de derecho y de sujeto capaz, pues también es un concepto que puede ser historiado y que nos da diferentes nociones a partir de la matiz jurídica que la podemos observar. El sujeto de derecho va a tender a ser construido como un sujeto capaz, como un sujeto que al ser capaz puede ser también imputado y poseer responsabilidad sobre sus actos. Esta idea pues va variando. Se puede atribuir a este sujeto capaz se puede autodesignar un sujeto como capaz, y a su vez un sujeto capaz puede designar a otros, pero ya desde este acto pues posiciona a los otros sujetos como sujetos de segunda. No es lo mismo estar enunciado en las fuentes del derecho que ser sujeto capaz o sujeto de derecho en su plenitud. Se puede hablar que las mujeres recibían algunas prebendas o ciertas protecciones en las fuentes de derecho, pero esto no implica que fuera un sujeto pleno en toda su composición, con toda la responsabilidad, la imputación o la capacidad de ser considerada como tal. No por nada las mujeres, los esclavos, los indios estaban en una posición de tutela, y esto nos da idea de que entonces no eran sujetos plenos ni responsables, porque no eran responsables de su misma persona. El sujeto responsable y capaz se va a puntualizar como masculino, como propietario, como un sujeto libre y por lo tanto como un sujeto que dentro de su libertad puede tener a otros seres bajo su dominio o su tutela. Este sujeto va a tener una diferencia al momento que se enfrenta a cuestiones de justicia. Si este sujeto que es pleno, que es capaz, puede cometer infracciones, las va a cometer y se les van a responsabilizar, porque dentro de esa capacidad o ese sujeto de derecho capaz es dueño de sus acciones. El resto de población, del resto de individuos que son considerados sujetos de segunda categoría o sujetos de segunda instancia en las cuestiones del derecho, se puede reconocer que transgredieron, pero sobre todo que cometieron una transgresión y el daño que ellos generaron. Es decir, la atención en estos sujetos tutelados se va a centrar en las infracciones, pero más que nada en el daño que esas infracciones generan, no en su posibilidad como actores o en su agencia, y por lo tanto no en su responsabilidad directa.
sí se reconoce que son culpables o que son transgresores, pero no se les va a incitar a una imputación plena y tampoco no se les va a exigir que respondan desde esa misma plenitud hacia los actos o a las transgresiones que cometieron. Lo podemos mirar en una cuestión, y esto nos permitiría hablar hacia el siguiente punto, lo podemos pensar en el delito de violación, estupro o incesto. Se puede acusar a las partes involucradas, que era muy usual en el antiguo régimen, se puede culpar a las partes involucradas, hombres y mujeres, se puede fincar la responsabilidad en el varón y aunque se culpe también la responsabilidad en la mujer, porque usualmente era lo que sucedía, a las mujeres se les consideraba como culpables en cuestiones de violación, porque no se creía que no fueran capaces de defenderse, que eso es un punto que podemos ir también desmenuzando. Esta capacidad de defenderse se veía obnubilada por la idea de que las mujeres eran pues tendían a la lujuria y a la libidinez, entonces era más creíble en ese sentido que las mujeres condescendieran a actos de acceso carnal y no se creía tanto la posibilidad de este forzamiento o de esta agresión o de esta violencia que hubiera contra las mujeres, porque se sobreponía la idea de que las mujeres pues eran sujetas sexuales activas y más proclives a la libidinez. Pero bueno, dentro de esta dinámica, de esta transgresión, la mujer no se ve como un sujeto violentado, sino un sujeto copartícipe de la acción, entonces no hay una infracción. La infracción que se lleva a los tribunales radica en que un varón generalmente irrumpió o transgredió el honor de los hombres de la familia a la que correspondía a esa mujer, y lo podemos analizar también en la forma en que se le pide la reparación del daño a los varones en esta posición de sujetos plenos de derecho. Su forma de reparar y de que se les es imputado esta acción es satisfaciendo el honor que mancillaron, pero ese honor reparándolo hacia los hombres, no de manera directa con la víctima. La reparación, y en este sentido, esta identificación de sujetos capaces y sujetos de derecho se da principalmente entre iguales. La reparación en una cuestión de violación no se va a dar del varón hacia la mujer en primera instancia porque no se considera que haya sido efectivamente violentada, y en segunda instancia porque lo que se reconoce es que se violenta el derecho de otros hombres que sí son sujetos de derecho y que sí son sujetos capaces. Entonces, para que haya un reconocimiento, el reconocimiento se debe dar entre iguales. Por eso no se daba de forma directa hacia la mujer. Se da en ese sentido en otra dimensión. Y ese mismo punto nos puede ayudar a comprender cuáles serían los bienes estimados por la sociedad en un antiguo régimen y cuáles son los valores e ideales que nos trajo el periodo de la Ilustración. Por bienes estimados por la sociedad entenderíamos aquello que en su conjunto, en lo colectivo, la sociedad considera más apreciados. En este antiguo régimen lo más apreciado era el cuerpo asociado con la dimensión del alma, sobre todo porque el cuerpo se entendía que era el recipiente que albergaba el alma. Lo esencial era el alma, pero se cuidaba al cuerpo como parte de este vehículo que le daba posibilidad a la existencia misma. Y en este cariz religioso de que lo más esencial, lo trascendental, pues es la salvación del alma, porque al final el cuerpo como vasija, como recipiente, iba a yacer bajo tierra, ¿no? Entonces iba a corromperse. El alma no, el alma iba a trascender. Es una visión religiosa, parte de esa cosmovisión de la fe, que generaba que el alma fuera lo esencial para todos. Estas ideas del purgatorio, los ruegos para conseguir la salvación del alma, mucha de esta mística en torno a la salvación del alma, pues corresponde a esto, de que lo esencial era la salvación del alma. Otro de los bienes más apreciados de la sociedad en ese momento era el honor, y me remitiría nuevamente a este ejemplo de la violación. El honor es tan apreciado por la sociedad en su conjunto que cuando se comete una transgresión, en gran medida las maneras de reparación del daño es resarcir ese honor mancillado, como puede ser en este caso de la violación. El honor
esta posibilidad de ser apreciado por los demás, por estar en el buen nombre de los demás, era algo que se debía cuidar, que se debía mantener y por lo tanto era cuidado, y la justicia intercedía para los casos en que este honor era fracturado, dañado, para volver a restaurarlo. Y el otro, Hacienda, en ese sentido ya económico, pero también en una función de un capital propio de una familia, no de una hacienda perteneciente a un individuo, sino a la colectividad familiar. En ese sentido, también las penas podían incidir en cuestiones económicas y hacer confiscaciones de las propiedades de las haciendas familiares, sin distinguir si afectaban solamente a un individuo o al conjunto de la familia, ¿no? Porque al final lo que se trataba de hacer con la justicia era, pues, si lo más apreciado eran estos tres bienes de la sociedad, pues las formas de castigar era a partir de estos tres bienes que eran los más apreciados. Es decir, hay una correspondencia entre lo que se considera que es más apreciado por la sociedad y en dónde se va a fincar el castigo, la sanción o los parámetros de la justicia. Ya con la instauración de la Ilustración, con todos los ideales que envolvió la Ilustración, que podemos verlo incluso en la elaboración de las constituciones, de la legislación y de todos los documentos que se generaron en ese momento, lo esencial era la libertad, conseguir la felicidad del pueblo y también a partir de ciertos parámetros la felicidad, pero entonces ya esa felicidad se finca o se relaciona más en cuanto a la dignidad de las personas, que se va a diferenciar un tanto de lo que implica el honor. Un sujeto digno, en cuanto a la dignidad de su persona, se diferencia de un sujeto que es honorable y que va a esperar el reconocimiento de ese honor por sus allegados, por los vecinos, por la sociedad en su conjunto. La dignidad se va a radicar en un proceso individual y va a estar de la mano con cuestiones como la alimentación, la vestimenta, la vivienda, cuestiones que para este régimen de la Ilustración se consideraban que eran los derechos que se iban a implicar en el pacto social. Entonces, un sujeto digno era este sujeto que tenía estas posibilidades de acceder a lo que el contrato, el pacto social les podía brindar. Y el otro, bien apreciado por la sociedad, ya era el caudal, pero en este sentido individual, en esta formación de capital individual. Estos tres bienes apreciados por la sociedad ya en este régimen de la Ilustración se van a corresponder, si los analizamos, con las sanciones o los castigos que se empezaban a generar, porque este paradigma penitenciario se gestó muy de la mano con la Ilustración, porque empezó a causar ruido a los visitadores de las cárceles, que las cárceles eran francas mazmorras, calabozos, les empezó a generar ruido que los hombres que estaban en las cárceles estuvieran en condiciones indignas, en áreas húmedas, mal olorientas, con hacinamiento, padeciendo enfermedades. Eso era en gran medida las inquietudes que llevaron a replantear un modelo penitenciario, un nuevo régimen entonces de formas de concebir la justicia y el castigo. Volvería con esta situación de la dignidad. Los hombres y mujeres, especialmente los hombres, que eran los que tenían condiciones más insalubres en los encierros, pues habían estado varios siglos ahí y no había causado mayor molestia hasta que empezaron estas inquietudes de la Ilustración y empezaron a observar eso. Entonces, en esta situación que les comento de los bienes apreciados por la sociedad, pues un sujeto digno no podía estar en esas condiciones. El pacto social se tenía que garantizar dignificando a las personas. Pero sí consideran que lo esencial dentro del castigo se va a corresponder con la privación de la libertad. Si lo más apreciado por la sociedad es alcanzar la libertad, y creo que es algo que hasta la fecha pues seguimos en ese paradigma, la defensa de la libertad religiosa, del derecho a la expresión, la libertad de culto, siempre es la libertad la que enarbola nuestro discurso.
La libertad es lo más apreciado por la sociedad y el castigo mayor que se puede imponer a otra persona va a ser entonces quitarle esa libertad. Incluso se empieza a posicionar como una pena peor que la misma pena de muerte, porque una vez muerto el sujeto ya no habría más sufrimiento, y esa es otra idea que también se va generando aquí. ¿Cuál es el propósito de privarlos de la libertad? Si no es emitir un castigo, y un castigo que se acompañe tanto del sufrimiento en lo emocional como del dolor corporal. Hay transiciones, hay cambios, ya no es una cárcel con estos calabozos y estas mazmorras, sino que se considera que se necesita un espacio diferente que actúe bajo estas posibilidades de los nuevos paradigmas de la Ilustración y los valores ideales que está impulsando. Se considera que un hombre que transgrede lo hace porque falta el pacto social, pero entonces lo hace también porque no conoce o está marginado de lo que implica ser parte del pacto social. Necesitan ahora, o se cree que en ese momento lo que se necesita es un espacio ventilado, con mayor cuidado en la salud, en la alimentación, un espacio donde las personas presas realicen labores como el trabajo, en la idea de que el trabajo también los va a hacer útiles a la sociedad y que los va a dignificar y que les va a dar la posibilidad de completar esta función económica, pensando sobre todo en los hombres. Se van a hacer seres productivos que van a aportar al pacto social. Tiene entonces la prisión que contiene estos elementos. Incentivar el trabajo, incentivar la educación, también es, insisto, es parte del paradigma en el entendido que va a ser la educación lo que lleva a la integración de estos sujetos dentro de ese pacto social. Esa idea también de la reinserción, de la corrección, va a estar basada en favorecer o en propiciar que estos sujetos pues tengan estos derechos aún estando en prisión. No solamente es la aniquilación de los derechos, sino la posibilidad de que en ese espacio privados de la libertad puedan someterse a tareas que permita la anhelada corrección, y viendo en ese momento la corrección como el fin último de mantenerlos encerrados. ¿Por qué? Porque estando en un calabozo o en una mazmorra, los sujetos no iban a tener instrucción, no iban a tener acceso al trabajo, entonces empezó a ver como algo ocioso tenerlos encerrados sin que no tuvieran ninguna incidencia sobre ellos en cuanto a esta parte formativa. Eso va generando que también la penitenciaría, pues hasta la fecha, se posicione como el máximo castigo que se puede cometer hacia las personas. En este tránsito, las mujeres parecían sujetos relegados de este mismo proyecto penitenciario. Lo penitenciario, el régimen penitenciario, se pensó en códigos masculinos porque estos visitadores de cárceles, los escenarios que veían, pues eran los escenarios de los hombres, a quienes veían, pues francamente, en condiciones desasiadas, vulnerables e indignas, que era lo que les causaba ruido. No por nada también en estas revueltas de la Ilustración francesa, de la Revolución, atacaron la Bastilla como ese último reducto de prisión, y con esta idea también de nuevo orden, de una nueva posibilidad, un nuevo escenario. Claramente la instauración del régimen penitenciario llevó varias etapas, desde estas visitas de las cárceles, propuestas de Betham, de la forma en que podía funcionar un espacio, pero también se acompañó de una adopción de esos modelos, no solamente en México, sino a lo largo de América, Europa, los modelos que se iban explorando, analizando o poniendo a prueba y error para generar este modelo. En México, los principales o los primeros proyectos penitenciarios fueron a mediados del siglo XIX en Puebla y en Jalisco. No es tan tardío la forma en que va desplazándose un sistema a otro, pero sí fue tardío la manera en que se generó una percepción de la necesidad de estos espacios, porque
pues hay que recordar que no solamente era el espacio penitenciario, estaba la pena de presidio, también pues por mucho tiempo en el siglo XIX todavía la pena capital. Entonces también era un momento en que no solamente era necesario la estructura arquitectónica, sino que hubiera este consenso social de que la principal pena o el castigo que se iba a imponer era el envío a estos espacios penitenciarios, e ir dejando poco a poco de lado la idea del castigo en los presidios o la idea del castigo con la pena de muerte. Eso era algo que también iba a dar cuenta del cambio en la sociedad. Pero aquí habría que analizar cuál sería el sentido de la justicia, el castigo y la sanción. Al final, esos también pues son términos que podemos historiar. El sentido de lo justo o el sentido de la justicia está ligado con el deseo del buen vivir. El acto del juzgar no está entonces encerrado solamente en los tribunales, sino en un consenso que les permita a la sociedad identificar qué actos son sancionables y cuáles no. Va estas dimensiones entre lo judicial y lo jurídico. La búsqueda de la justicia sería un anhelo entonces, de acuerdo a cada etapa histórica, un anhelo por encontrar ese sentido y ese deseo del buen vivir, de ese vivir en armonía. Las instituciones, dígase o entiéndase estas penitenciarías, van a buscar ratificar esos valores e ideales que se consideran los necesarios para conseguir ese buen vivir o esa armonía. Entonces, ese buen vivir o esa armonía van a ser también los reflejos de la penitenciaría, que como les mencioné, pues estaban buscando procurar o replicar dentro del espacio penitenciario lo que era necesario para que estos hombres transgresores se reintegraran al pacto social. Y bueno, me comenta aquí Delia que ya tengo un poquito tiempo, solamente me gustaría cerrar la idea con la lógica que tiene la moral y la cuestión moral dentro del castigo y la cuestión incluso religiosa dentro del castigo. Se piensa en el espacio penitenciario como un espacio donde las personas tienen que sufrir, y lo podemos aterrizar con dichos muy populares o con menciones muy comunes, como que cuando alguien comete una transgresión, los otros se esperan que se refundan en la cárcel, que paguen en la cárcel, que no salgan, que mueran. Entonces no se disocia esta idea del encierro con una cuestión del castigo, una cuestión también que implica el sufrimiento y el dolor. Se espera que esta justicia, la distribución de la justicia, genere sufrimiento y dolor en la otra persona. Y esa visión llega a ser extendida en la sociedad. La penitenciaría siempre se ha dicho que fue un modelo que nació caduco, porque se le empezó a ver como la escuela del vicio, del crimen. Entonces no se entendía cuál era la lógica de tener a todos estos infractores juntos. Pero lo cierto es que también desde que nació todo el tiempo se ha mantenido con esta idea de que ahí la gente sufre y va a sufrir y a adolecerse por estar en el encierro. Y podríamos analizar esas cuestiones como elementos nodales, columnas vertebrales que siguen sosteniendo el modelo penitenciario, a pesar de que siempre se ha dicho que es una institución que nació caduca. Y bueno, con eso cerraría. Muchas gracias, Delia. Al contrario, muchas gracias, Isabel. Igual, un tema bastante interesante. Yo creo que nos intrigan todavía muchísimas cosas, sobre todo porque es algo continuo, ¿no? O sea, de antes, ahora, y va a estar ahí por muchísimo tiempo más. Bueno, estamos en la mesa de análisis sobre el estudio de las prisiones en México. De nueva cuenta, la Red de Estudios de la Violencia y el Delito les da la más cordial bienvenida. Hay personas que se han integrado después de que inició la sesión, entonces les damos la más cordial bienvenida. Vamos a proceder a la participación de la doctora Graciela Flores Flores. Les voy a leer así brevemente su semblanza. Es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó dos estancias postdoctorales, la primera en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y la segunda en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
Sus líneas de investigación se han centrado en la historia del derecho, las instituciones judiciales y el castigo, y la historia carcelaria, siglos XIX, siglos XX. Autora de los libros La justicia criminal ordinaria en tiempos de transición, publicado en 2019, La ciudad judicial, publicado en 2020, y más recientemente publicó Palacio Negro, el final de Lecumberri y el nuevo penitenciarismo mexicano, 1971-1976, publicado en 2023. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y es profesora investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Su presentación el día de hoy se titula Una arquitectura epistémica, la historia carcelaria en México. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, buenas tardes a todas y a todos por la invitación. A Pedro Casares Aboites, querido colega, querido amigo, gracias por la invitación. A la red también, precisamente por abrir estos espacios de discusión y de reflexión en torno a temas que nos interesan. Y de hecho, pues yo quiero más bien compartir unir como un poco los puntos que se han tocado aquí, sobre todo precisamente con las dos queridas colegas que acaban de exponer, porque precisamente la cárcel es un espacio muy interesante porque permite analizarla desde distintas aristas, desde tomar conceptos como el control social, o bien ver a través precisamente del encierro los valores que se sancionan o que se consideran valiosos en las sociedades, ¿no? Finalmente, los que transgreden precisamente la normatividad o la convivencia establecida, tácita o implícitamente, pues terminan en una prisión. Aunque justamente en este punto es donde me gustaría comenzar, porque precisamente de pronto tendemos a hablar mucho la cárcel como si fuera un monolito, ¿no? Como si solamente hubiera un tipo de cárcel. Y algo que he encontrado desde que empecé a estudiar la cárcel de Belém, ya hace bastantes años, y luego me pasé a Lecumberri, y luego en el punto intermedio entre la licenciatura y la maestría, llegué precisamente al estudio de la justicia criminal ordinaria, ¿no? Precisamente en el siglo XIX, que es un siglo que me parece apasionante, porque muchos de los vicios o virtudes que como sociedad mexicana tenemos o padecemos, pues tiene su punto vacilar ahí y mucho más allá, ¿no? Pero el siglo XIX me parece fundamental y es muy interesante. Y precisamente algo que encontré en estas andanzas por el gusto de la cárcel, es que en principio, ya cuando empecé a incidir en estos estudios sobre el derecho y la justicia y los tribunales, pues me di cuenta que, aunque los estudios carcelarios de casos son valiosísimos, sí, al menos para los futuros investigadores de cárceles, se tienen que tomar en consideración al menos algunas cuantas cosas. Uno, no hay un solo modelo carcelario vigente. Al menos, y eso lo descubrí gracias precisamente a analizar el procesalismo judicial en materia ordinaria, que existen cuando menos en este siglo XIX transitorio, transitivo y configurativo, al menos dos modelos carcelarios. Uno, y de pronto sí se hace como tabula rasa de estos estudios. Uno son las cárceles del ayuntamiento y las llamadas cárceles nacionales, o en el caso de la Ciudad de México, la cárcel de Palacio, la cárcel de Palacio, que cuando se llega al primer experimento republicano deja de llamarse cárcel de Palacio para convertirse en la cárcel nacional. Estos dos modelos tienen precisamente dos destinatarios distintos. En primer lugar, las cárceles del ayuntamiento son sostenidas por el ayuntamiento y sirve para llevar ahí a infractores menudos. Usualmente los que confluían o llegaban a ese tipo de cárceles, pues eran los que alborotaban, no sé, que estaban afuera de la cantina y tenían alguna trifulca, llegaban los serenos o los que se encargaban precisamente de la vigilancia en las ciudades y los remitían ahí. De hecho, ese tipo de cárcel no era un tipo de cárcel punitiva, tenía más bien una función correctiva. Es decir, se les llevaba ahí y se les dejaba a lo mejor algunos días en lo que eran inspeccionados por los médicos, y el médico determinaba la gravedad de las heridas si las había. En función de eso, pues se les sancionaba cobrándoles a lo mejor las costas de la enfermería, porque tenían usualmente un médico que atendía ahí, y el médico era el que emitía un parte médico que le servía al juez de turno
para dictar una sentencia. En tanto que era una cárcel correctiva, la función principal no era precisamente la pérdida de la libertad como sanción, sino llegar a un acuerdo: o pagas las costas de escribanía o de la enfermería, o permaneces ahí algunos cuantos días o algunos cuantos meses, que básicamente eran medio año, lo que podían permanecer en modalidad correctiva, pero posteriormente, para el caso de la Ciudad de México, por ahí de 1834, se reforma o se deroga más bien esa sanción y se reduce a 4 meses como sentencia máxima. Y no tenía, insisto, la función punitiva que nosotros creemos, era una función correctiva. Y de hecho también se les sentenciaba a servicios en obras públicas. Es decir, tenemos que tener en cuenta al momento de estudiar las cárceles que estamos hasta antes de 1857, y después les digo que es importante ese año, tenemos algo que he dado en llamar, gracias a Antonio Manuel España, adaptando ese término, estamos frente a un pluralismo punitivo. Es decir, la cárcel no era un sitio de castigo, en cambio había otras sentencias como servicio en obras públicas, servicio en recogidas precisamente aplicada a las mujeres, del que Isabel tiene un estupendo estudio, y tenemos también servicio en bajeles, en las lanchas cañoneras que servían para resguardo de las costas nacionales. Tenemos también, ¿qué otra cosa? La pena de muerte que seguía vigente. Obviamente no se aplicaban, y menos para estas sanciones o estas cárceles que estaban precisamente, que tenían esta función correctiva, no punitiva. No me imagino, bueno, creo que contemplar al menos este escenario de que existen al menos 2 modelos carcelarios vigentes en medio de un pluralismo punitivo, creo que eso podría ayudar a dar como un poco de luz también a los futuros estudios carcelarios. Y el segundo modelo vigente es precisamente en el que pues me había ocupado bastante y no me había dado cuenta hasta que empecé pues ya como que a unir estas piezas de rompecabezas. Y el otro modelo, que es el de hecho el más concurrido y el más criticado, precisamente es el de las cárceles nacionales. Esas no tenían tampoco una función punitiva, sino preventiva. Precisamente ahí aquellos que enfrentaban un proceso judicial por algún delito considerado grave, obviamente como el homicidio o el monedero falso, estupradores, corrupción en general, o que enfrentaban una demanda a pedimento de parte, pues o habían sido delatados porque habían cometido alguna infracción que se consideraba grave, de esto que nos hablaba Isabel, con lo que las sociedades consideran valioso y después sancionable, pues ellos estaban precisamente en las cárceles nacionales, ¿no? Y que de hecho me parece, y eso también es otra cosa que me gustaría averiguar, porque leyendo la historiografía, por ejemplo, de Jalisco o de Puebla, pues también se menciona el término de cárcel nacional, que me parece que al menos sí, ya, obviamente los juristas de su tiempo tenían clara esta distinción entre cárcel municipal y cárcel nacional. Y precisamente la cárcel nacional era la que daba resguardo a estos criminales que eran considerados incluso peligrosos. Entonces, yo creo que sí es necesario tener presente esa diferencia para no incurrir como en lo que he considerado a veces como errores historiográficos al momento de estudiar las cárceles, que de pronto echamos todo así, sí, la cárcel, no. Y de hecho, el que enfrenta o el que asume, digamos, esta función precisamente del control social, sí, también la cárcel chica y la cárcel grande, pero sobre todo los ánimos penitenciarios, son precisamente las cárceles nacionales. Al menos en el caso de la Ciudad de México, cuando la cárcel nacional se encontraba precisamente en Palacio Nacional, anteriormente Palacio Virreinal, hasta 1833, que es cuando se cambia de sede, la cárcel nacional se va al antiguo edificio que ocupaba la Acordada, no había talleres, y sin embargo, por esa década todavía Manuel Paino, Vicente Rocafuerte ya habían emprendido viajes a Europa y a Estados Unidos, precisamente con ánimo de conocer los modelos penitenciarios que ya habían tenido como una gran auge, expansión y fama desde la última parte del siglo XVIII. Ya para entonces el modelo penitenciario que habían adoptado estas potencias mundiales, pues había causado mucho revuelo y fascinación. Tanto así que estos políticos mexicanos, no Rocafuerte, que es ecuatoriano, pero que trabajó precisamente para el gobierno mexicano, pues emprenden estas comisiones largas precisamente para estudiar de manera profunda los sistemas penitenciarios, con ánimo de impulsar alguno en México.
¿no? Entonces sí está como interesante y producto precisamente, y bueno, esa es una hipótesis, ¿no? Que le acabo como de armar hace unos meses, porque tampoco lo había reflexionado ya, porque ya tengo un poco oxidado el sistema carcelario en el siglo XIX, pero todavía es importante reflexionarlo, obviamente da para mucho, es precisamente que en esa década, cuando se da el cambio hacia el antiguo edificio de la exacordada de la cárcel nacional que se va para allá, es ahí cuando ya comienzan a ensayarse estos ejes que precisamente hacen especial al modelo penitenciario. El impulso de los talleres y las escuelas, ¿no? La educación y el trabajo como los ejes nodales de los sistemas penitenciarios. Aunque las autoridades carcelarias todo el tiempo reconocen que no se tenía la infraestructura, ni mucho menos la economía, hacen los esfuerzos por precisamente implementar educación, no sé, convocaban de pronto, o el sistema lancasteriano de pronto se ofrecía para ofrecer cursos de primeras letras para los presos y las presas. A veces hay datos también que hablan como de la generación o la necesidad de instituir alguna biblioteca mínima para los reos que sabían leer o que tenían el ánimo de aprender. También los talleres, ¿no? Que de hecho no tenían la sofisticación que presumía Paino o José María Mora de las cárceles norteamericanas, en donde estaban fascinados con la maquinaria que estaba ahí, ¿no? Que producían cubiertos de primera calidad o que tenían grandes máquinas, ¿no? Industriales. Pues en México no, y ellos lo sabían perfectamente bien. No obstante, creo que estos ánimos penitenciarios son importantes tenerlos en mente precisamente al estudiar estos modelos carcelarios y de hecho no sorprendernos de que estén ahí, como no tendrían que estar ahí. México, con la precariedad que caracteriza precisamente durante buena parte del siglo XIX, hizo sus intentos. Y creo que esa también es una línea bien interesante, ¿no? Cómo es que estos intentos penitenciarios en las cárceles nacionales pues se expresan en las cárceles locales, ¿no? Digo, también de pronto, y dependía de la economía, a veces una misma cárcel sí recibía a los reos que ameritaban una pena correctiva frente a aquellos que también estaban purgando o esperando una sanción, ¿no? Que usualmente eran estos servicios en obras públicas. De hecho, dependiendo también del estado y de las necesidades regionales y locales, pues también había la pena en haciendas, por ejemplo, me encontré para el caso de Puebla, o incluso en panaderías. Entonces, eso es como bien interesante de analizar cómo es que cómo hay ideas que van rigiendo el control social precisamente y cómo es que incluso esta mano de reos sentenciados sirve precisamente para cubrir varias de las necesidades en las ciudades o las localidades, ¿no? Entonces, bueno, yo al menos sugiero o he contemplado estas dos líneas, que es uno, el pluralismo punitivo, y dos, precisamente los modelos carcelarios. No son modelos monolíticos, hay cuando menos dos modelos o lugares en donde se expresan esos dos modelos. Yo creo que al menos para los estudios carcelarios creo que sí deberían de tomarse en consideración. Y bueno, andando al siglo XIX, porque además para la tesis doctoral, de hecho yo quería trabajar el origen de la cárcel como castigo. Obviamente ya ahí me metí como en el modelo de impartición de justicia, se tuvo que hacer mucho más extenso, pero aún así, aunque cambié, digamos, los objetivos con los que había empezado los estudios doctorales, encontré, no obstante, una ley que me parece fundamental precisamente para conocer o acercarnos a la pérdida de la libertad como castigo por excelencia. Y me refiero a la ley de 5 de enero de 1857, una ley que de hecho surge antes que la Constitución de 5 de febrero de 57 y que de hecho apuntala varias de las premisas que precisamente, como mencionaba Isabel, con las ideas ilustradas, pues va también dando un giro interesante a la penalidad. Si bien es cierto que no es la ley de 5 de enero no hace válida la pérdida de la libertad así como ya sanción única, sí, cuando menos, logra enriquecer, digamos, el catálogo de la penalidad vigente. Únicamente esa ley fue publicada para vagancia, homicidio, robo y hurto, me parece. No recuerdo más o menos. O sea, que eran básicamente los delitos que ocupaban mayormente la cartera en los juzgados de letras.
Entonces, bueno, eso solamente era para esos delitos. Y lo interesante es que la prisión no abole el resto de las sanciones, sino que, insisto, alimenta las que ya había, las enriquece. Y ahí sí ya es cuando a partir de 1857 la pena de prisión comienza a expresarse en los alegatos o en las sentencias judiciales. Y además otra cosa, la ley de 5 de enero yo considero que es una especie de ensayo codificador, porque no solamente se definen los delitos y las sanciones, sino que también se van expresando las circunstancias y le brinda a los abogados del momento elementos jurídicos comunes, ya no esta retahíla de leyes de antiguo régimen que sí seguían vigentes, pero siempre la ley de 5 de enero mostró la utilidad de tener una ley que tuviera criterios comunes y que fuera fácil de utilizar. ¿No? Entonces, y sí, de hecho, y esa también es otra línea de investigación interesante, sugiero para los estados, como la ley de 5 de enero, porque además era una ley general, diríamos ahora ley federal, y que claro que se tuvo que adoptar en los estados. Al menos tengo algunas experiencias revisando archivos judiciales, bueno, en Puebla y en Jalisco, donde sí es patente la utilización de la ley de 5 de enero y cómo también va ganando presencia en las sentencias de pérdida de la libertad. Obviamente este proceso se consolida ya, y más o menos, y habría que ver los matices por estados, eso sería bien interesante, porque ya con la codificación, al menos para el caso de la Ciudad de México, bueno, de la capital, pues sí, el Código Penal ya termina por pues hacer prácticamente omnipresente la pérdida de la libertad, ¿no? Ya en 1871, perdón, ya es patente en las sentencias judiciales de los expedientes por delitos varios que ya la prisión comienza a ganar lugar. Al final ya del siglo XIX, ya prácticamente el binomio libertad-prisión se consolida, ¿no? Yo creo que al menos estos puntos, también incluso legales, deben ser considerados. Y yo al menos sugiero, y eso sería bien padre, ver cómo en otros estados se expresa la ley de 5 de enero, porque poco a poco también va brindando elementos que van haciendo criterios comunes de sanción. Y cómo es precisamente, como mencionaba Isabel, cómo estas ideas ilustradas también van alimentando esta idea de una nueva penalidad. Y precisamente cómo eso se expresa en las leyes y cómo eso se va expresando también en las instituciones de control social, ¿no? Entonces, bueno, yo más bien sería eso, como hacer estos apuntamientos de cómo es que, o más bien estos elementos que sean precisamente una invitación para los futuros estudios, ¿no? A mí me interesaría mucho ver, no sé, otras tesis o artículos que precisamente, pues, analicen la expresión de la ley de 5 de enero. Digo, a mí me encantaría, pero pues no es una tarea que pueda acometer una sola persona, ¿no? Creo que ahí estamos todos precisamente interesados en estos temas y pues al menos me interesó para este espacio de reflexión colectiva, pues apuntar al menos estas, ya no 2, sino 3 coordenadas, ¿no? Que son de análisis desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la, digamos, diversidad de espacios carcelarios, no son monolitos, no es uno solo, hay al menos 2 modelos, que nos habla también de modelos de justicia finalmente, y de graduación incluso, y también obviamente reconocer el espacio del pluralismo punitivo. De hecho, el Código Penal, ya nada más para ir cerrando, de 1871, prohíbe los trabajos al exterior de los inmuebles. Eso también es interesante porque finalmente ya la penitenciaría tendría que ser el sitio de castigo, sí, por excelencia, ya ni siquiera la cárcel, la penitenciaría como sitio de castigo, porque al menos desde el punto de vista legal ya no sería factible que los reos salieran a hacer faenas de cualquier índole al exterior del penal. Obviamente también eso es un llamado para estudios, incluso de cómo se van como consolidando los modelos de trabajo, ¿no? De cómo comienza a prescindirse de la mano de reo sentenciado para llevar a cabo funciones de construcción, incluso de edificios o de carreteras, y cómo es que también, a lo mejor, no lo sea, a lo mejor había presión social por parte de los trabajadores libres frente a la competencia desleal que representaba un trabajador al que no le tienes que pagar ni un centavo.
¿no? Trabajo gratis. Entonces yo creo que también habría que ver estas tensiones que generaba este trabajo y cómo es que también se van reduciendo los espacios de los reos y se van precisamente recluyendo en los modelos penitenciarios. Sí o sí, de hecho, ya después ya no era una cuestión discutible que estos espacios tendrían que ser de confinamiento y sí de penitenciarios. El modelo penitenciario también trae consigo un modelo arquitectónico. Y obviamente ya de ahí no se salen, incluso con los modernos reclusorios que son de la década de los 70 con la ley de normas mínimas, es patente que sí o sí, lugares de encierro, pérdida de la libertad, pero también instrumentos de resocialización como la educación y luego además también llevado de la mano por especialistas, pedagogos, psicólogos, psiquiatras, pues también intentaron dar como un giro a estas expresiones del encierro en México, pero esta es otra materia pendiente, ¿no? Cómo se expresa la ley de normas mínimas en los estados. También sería muy interesante, que sostengo yo, que es otra de las grandes o pequeñas revoluciones punitivas en el siglo XX. Obviamente solo duró lo que duró el sexenio de Echeverría, pero aún así es interesante, ¿no? Las secuelas precisamente de estos nuevos lugares de confinamiento, pues las seguimos padeciendo. De hecho, ahí tiene su lugar estos centros de encierro de mínima, mediana y máxima seguridad. Y pues ahí le dejo. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, muchas gracias, Graciela, por tu participación. Vamos a dar un espacio para preguntas, comentarios, respuestas, aportes, por supuesto. Adelante, siéntanse en libertad de levantar la mano. Pedro, como tienes la cámara encendida, te veo ganas de preguntar algo. Bueno, sí, la verdad sí, pero quería que alguien comentara primero. Buenas tardes. Felicitar a Ángeles, por supuesto también a Isabel y a Graciela y a ti por la exquisita y moderación también, muy amable. Obviamente sigo creyendo, pensando, Graciela, que hace falta que nos propongas un libro sobre las cárceles a nivel nacional, ¿no? Fíjate, así en breve, ahora que estoy haciendo un trabajo sobre la cuestión de la policía en el distrito de Culiacán, capital de estado, mucha nota sobre cárceles y veo que es una cárcel polivalente donde hay reos, una cárcel preventiva, reos federales y todo esto, ¿no? Y fue inevitable pensar en múltiples cosas, ¿no? Entonces, me pareció genial, ¿no? Me pareció genial, dije, queda para futuras pizcas, ¿no? Como luego se dice. Pedro, y sí, cierto, Son los distintos tipos de... Sí, perdóname que intervenga. Es que justo ahorita le acabas de dar en clavo. Otra cosa que sería también interesante ahorita que mencionas esta cuestión de la polivalencia carcelaria, otra cosa también es la justicia del fuero federal, ¿no? Y como también hay reos federales conviviendo en cárceles que son destinadas al fuero ordinario, ¿no? También ahí hay otro tema bien interesante. Perdón, ya no te interrumpo. No, sin problema. No, decía, y precisamente eso, Graciela y Ángeles e Isabel, al menos para los años porfirianos, en esta idea de construir un modelo social, también es inevitable que había juxtaposiciones, pues en este sentido, y definitivamente los estudios regionales nos van a dar principalmente las cárceles estatales, ¿no? Porque, por ejemplo, la cárcel de Culiacán, aunque era la cárcel donde intercalaban presos con distintos tipos de penas y de modalidades, sin embargo, digamos, la cárcel moderna, por así decirlo, era la de Mazatlán, tenían talleres, la fundición de Mazatlán, ahí así procesaba partes del trabajo, hacían ropa de mujer, hacían herramientas, arreglaban, o sea, muebles, tenían como unos 15 talleres al menos. Entonces, una cosa es la cárcel estatal y otra cárcel, la cárcel moderna. ¿Sí me explico? Entonces, y pienso también en el caso de las zonas de fronteras, los presidios, pues también es inevitable pensar en esta modalidad
de Califa, ¿no? Califa, Dominique Califa, mal logrado Califa, sobre la cuestión del no lugar, ¿no? El lugar del quebramiento, ¿no? El presidio. Entonces, si bien se ha trabajado mucho la cuestión de las cárceles, de los presidios, hay una historiografía vastísima, ¿no? Sobre todo en Chihuahua y en Sonora, pero creo que falta el estudio sobre el presidio como un lugar de confinamiento y cárcel, la función inicial ideal que luego se deformó, no quiero decir que positivamente, pero mutó, ¿no? Luego están las cárceles, digamos, de confinamiento, ¿no? Pues ya sabemos, San Juan de Ulúa, después Islas Marías, que Diego, pues hizo un buen trabajo, ¿no? Diego Pulido, o sea, hay otras cosas, ¿no? Pero entonces, un poquito ya para aterrizar para las tres, ¿qué opinión les merecen los presidios sobre todo, ¿no? El presidio como un modelo inicial, no carcelario, prisión, confinamiento, ¿no? O sea, sobre eso particularmente para no extenderme sobre los demás. Gracias. Muy bien, vamos a dar, si gustan, espacio. No sé si la doctora Esperanza había levantado la mano. Pues no levanté la mano, pero pues sí, tenía toda la intención. Adelante. Buenas tardes, bueno, hola Pedro, querido Pedro. Yo recién estoy acercándome a este tema porque hace un par de meses inicié un proyecto sobre el estudio de la Penitenciaría Estatal de Sonora, que se inauguró en 1908, pero ya estaba en funciones años anteriores. Estoy así en mis primeros acercamientos, así que todo lo que he escuchado ahorita lo quiero absorber, ¿no? Me estoy dando cuenta, por ejemplo, apenas así con trabajo de archivo, pues obvio, todavía van a estar las cárceles de los municipios, además estarán las cárceles de las cabeceras de distrito y la penitenciaría estatal. En la documentación que he revisado me tocó, o sea, algo que ni por aquí me había cruzado, es que los municipios tienen que enviar la parte que le corresponde de los alimentos de los reos que fueron trasladados a la penitenciaría y los de distrito también. Y cuando hay federales también tienen que pagar la alimentación de sus reos, ¿no? De sus reclusos que están en la penitenciaría. Para mí, o sea, digo, no es que ni lo había imaginado cómo era la manutención. Pero yo pensé que todo esto salía de las arcas del gobierno estatal y estoy viendo que hay una estructura pues bastante administrativa compleja. Le digo, apenas estoy viendo los primeros documentos. Otro de los aspectos que me encontré es la pena de obra pública, que bueno, la historiografía regional siempre nos dijo que los yaquis la construyeron y que, bueno, un montón de cosas y que no dejan, pues son verdad, pues, o sea, no es una mentira que la hayan construido los presos, los propios yaquis presos. Sin embargo, lo que para mí es un gran descubrimiento es que la pena de obra pública existía desde mucho tiempo atrás y también para los caminos, además de la construcción de edificios públicos. Entonces estoy encontrando con una serie de cosas así que me tienen así maravillada, sorprendida y pues con muchas ganas. Por eso cuando recibí la invitación así rápida de él, ya hasta entré tarde porque no me di cuenta que era hoy, estaba ocupada, pues una disculpa porque entré tarde, pero pues agradezco mucho esta oportunidad de aprender un poco del tema del que ustedes pues ya tienen bastante tiempo trabajando, pues más que preguntas eran comentarios que tenía, ¿no? Que tengo. Muchas gracias por permitirme asistir a este seminario en esta ocasión. Muchas gracias, maestra Esperanza. Tenemos ahí en el chat también dice comentario pregunta de Alejandro Cervantes, dice, hoy en día, ¿cómo se constituye la función social de la prisión
punitiva resocializadora en un contexto de derechos humanos de las personas privadas de libertad, en contraste con una sociedad vindicativa que padece diversas formas de delitos y crímenes de alto impacto social. Aplicar lógicas punitivas más duras que clausuran al sujeto por la sustracción de su vida social por largos años. Aplicar una aparente limitación de libertades con una opresión anímico-subjetiva, o contrarrestar el poder criminal que cogobierna algunos o casi todos los centros de reclusión. Ahora es instituir espacios carcelarios más humanos, pero ¿qué pasa con los delitos de alto impacto y la vulneración de las víctimas con su demanda de justicia punitiva? Entonces, no sé si gusten empezar a dar respuestas, comentarios, a lo mejor también hacer preguntas. Adelante, Graciela, escuchamos. Sobre los presidios. Bueno, piden habilitar el micrófono. Isabel Juárez. Bueno, sobre lo de los presidios, pues justamente también ya he hecho alguna cosa por ahí, alguna pequeña investigación sobre los presidios, precisamente porque se me olvidó mencionarlo dentro del pluralismo punitivo. Una de las sentencias, además de servicio en obras públicas, también era la pena de presidio, que usualmente se imponía a los homicidas, porque, bueno, en este ánimo ilustrado del que nos habló Isabel, la pena de muerte, si bien se mantenía vigente, siempre era, bueno, los jueces, como que en este ánimo ya más humanitario, más humanista, ellos preferían imponer la pena inmediatamente más dura que tenían, que era precisamente la pena de presidio, que implicaba marchar más allá del lugar de residencia o de la ciudad donde habitaba el criminal y mandarlos lejos. En este caso aquí a Coahuila y Texas, durante la Primera República Federal, pues era muy común que los homicidas, al menos en la Ciudad de México, los mandaran a los presidios en las Californias o en Coahuila y Texas. No mencionaban cuál, pero mencionaban usualmente, mándese al presidio por 10 años, la sentencia más dura, a los presidios de los que existen en Coahuila y Texas. Y eso, que fuera así como tan indistinto, también nos habla de que tampoco sabían qué cosa había aquí en el norte. No era como, sí, mándenlos ahí. Y de hecho los presidios, y hay un estudio muy bueno que hizo una maestrante aquí para el siglo XVIII, me parece, los presidios, la maestra Sadie, que de hecho los presidios tampoco es que fueran unos lugares donde los reos estuvieran presos, de hecho eran pequeñas ciudades, no sí fortificadas, que tenían algunos militares pues a cargo de ellos, pero incluso había esta dinámica de casamientos, muchos militares se casaban con las mujeres que habitaban en el presidio, había obviamente defunciones, nacimientos, de pronto los presidios recibían a huachichiles o a los indígenas que de pronto a lo mejor los padres no tenían cómo mantenerlos y los mandaban al presidio, porque más allá de ser como un lugar de encierro, era un lugar, una pequeña ciudad bastante dinámica, ¿no? Entonces yo creo que también eso es interesante, no tener como en el imaginario que eran como cárceles, sino más bien era el lugar donde algunos sujetos podían llevar a cabo una vida, ¿no? Incluso me imagino los reos, también en algún momento, si no se escapaban o decidían permanecer ahí al servicio precisamente de la corona en un principio, luego de la patria después, pues ahí podían hacer vida social. De hecho, encontré una ley que me parece que era de 1833, en donde se dice que los reos que sean sentenciados a presidio, una vez extinta su condena, podían hacer una vida libre, porque el gobierno del estado les iba a otorgar algunos implementos de labranza, un par de burros aparejados, y pues para que pudieran hacer la vida ahí precisamente en el norte, una dura vida norteña. Entonces, bueno, yo creo que también faltan, yo creo que ahí va otra línea, ¿no? Más estudios sobre los presidios, porque tenían funciones múltiples, no solamente era como sitio de castigo, o al menos me quedo con ese apuntamiento. Felicito por otro lado a Esperanza, que está encontrando cosas bien interesantes y que va a aportar muchísimo a la historiografía en torno a las prisiones y en torno precisamente a eso, que hay diferentes, ya al menos en lo que comentó, pues hay cuando menos 3 modelos carcelarios, ¿no? 3 modelos de encierro, eso ya también es como para volverse loco, pero de felicidad, porque precisamente tienes un reto enorme de hacernos entender cómo es que funciona desde el ámbito institucional, precisamente
pues estos tres modelos carcelarios, de dónde obtienen el financiamiento? Que ya te lo estás preguntando. ¿Es el municipio? ¿Es el estado? ¿Es la federación? Pues depende del tipo de cárcel, ¿no? Entonces ya tienes un gran reto. Felicidades por los documentos. Y bueno, ya doy espacio para que si alguna otra compañera quiere responder. No sé si Ángeles o Isabel quieran comentar algo y para pasar a, no sé si es pregunta o comentario que tiene David. Ahí ¿No? cuento. Yo tengo una pregunta y un comentario, pero no sé, ¿me puedo esperar? Sí, si quieres, nada más para que terminen de responder en la ronda anterior y luego ya pasamos contigo, David. Danos un momentito. A ver, Ángeles, adelante, por favor. Sí, justamente se me hace muy interesante, ¿no? Como cuando presentamos, personas que nos interesamos por la historiografía de las prisiones en cualquier modalidad, pues va justamente entrecruzando con el castigo, ¿no? Con esta idea de derechos humanos actualmente, ¿no? Y justamente esta pregunta, ¿no? De ¿cuál es la función de la cárcel hoy en día, no? Pues es como una pregunta no muy reiterativa en las presentaciones de qué está pasando con las cárceles hoy en día, ¿no? Y cómo pues ha habido modelos, ¿no? Que han seguido pues con esta imagen social de una cárcel que castiga, de una cárcel punitiva, de una cárcel que controla. Y bueno, la cárcel hoy en día, la verdad es que es súper diversa, o sea, la cárcel hoy en día no es la misma que la cárcel en el Globe. La cárcel que yo estudié, ¿no? En Celaya, no es la misma que cárcel que se instaló después de 1970. Entonces, las cárceles cumplen una función sobre todo, ¿no? De tipo punitiva, pero también apegada a la justicia, ¿no? Quizá por ahí podríamos hacer debate o con las y los historiadores de la cárcel, ¿no? O sea, lo que hace que la cárcel exista, subsista, persista. Y justamente, ¿no? O sea, en el tema de justicia, ¿no? Pues aquellos que han infringido la ley, pues se busca, ¿no? En un primer momento, pues cumplir, ¿no? Esta legalidad, pero también entendiendo la legalidad que es parte de la sociedad, ¿no? Y no solamente como una parte de un sistema de justicia estructurado, ¿no? De una élite que quiere castigar sino también en el entendido de que la cárcel y la punición el castigo como tal, pues obedece también a una sociedad, a una cultura, y que también la sociedad va demarcando de manera imperante qué se necesita. Entonces, la moralidad, ¿no? Que es algo que también yo me adentré mucho en ese tema. O sea, la moralidad de una sociedad pues va a determinar un tipo de castigo, ¿no? O sea, que el castigo pues no es desde estas élites hacia las o los delincuentes, sino que es también desde la sociedad hacia y digamos de una manera imperante diciéndole a los sistemas de justicia, esto es lo que tenemos que castigar, ¿no? Esto es lo que tenemos que resocializar, esto es lo que tenemos que regenerar, porque también, o sea, el castigo está muy ligado al hábito moral, ¿no? Y desde los estudios de Durkheim, pues ahí vemos muy demarcado todo esto, ¿no? Y bueno, y por otra parte, pues también vemos cómo las instituciones carcelarias en la actualidad, pues, se basan, ¿no? En el tema de la prevención, ¿no? Por otro lado, pues, la rehabilitación, la inserción creo que los temas ahí de la regeneración, pero incluso mismo se ha dado un giro interesante.
Hola, ¿se detuvo la transmisión o solo soy yo? No, yo creo que se congeló ahí Sí, sí. la pantalla y todo, ¿no? Bueno, vamos a darle un momento para que se restaure. Isabel, no sé si ya pudiste conectar micrófono. Parece que me dices que Sí, sí. Ay, qué bueno. sí, ya puede, muchas gracias. ¿Ibas a decir algo más? Adelante. Sí, uno sufre, perdón, con estos embates de la tecnología. Ya estaba, ay, ¿qué le pasó ahora que es el momento de las rondas? Me gustaría comentar un puntito respecto a lo que mencionaba Esperanza, y que se puede enlazar muy bien con la pregunta de Alejandro Cervantes. Ella mencionaba esta parte del utilitarismo de de la prisión o de las penas. Y en ese sentido, a lo mejor me faltó también un poquito resaltar que al final estas penas deben ser útiles a la sociedad. Si se castigan los bienes más apreciados de la sociedad, se piensa o se procura que guarde correspondencia también que estas sanciones sean útil a muchos, por lo menos. Por eso también se puede entender desde ahí esta perspectiva de las obras públicas. Eran algo en beneficio de la sociedad, era la forma en que se iba a hacer esa reparación del daño, porque no se piensa que sea una pena que sea violenta o que sea una manera, digamos, autoritaria o más inquisitorial directa hacia un sujeto y exclusiva de él, sino que la pena sea de utilidad para la sociedad en su conjunto. Y en ese sentido, retomaría lo que comentó Alejandro Cervantes de cómo qué hacer ahorita con las prisiones, ¿no? Estamos en un contexto de mucha violencia, de desapariciones, de crimen organizado, de trata de personas, y en muchas ocasiones se procura, o en el discurso a veces incluso político, es aumentar la estadía en prisión, penas más severas, incluso hasta la prisión preventiva, para, como una parte de este discurso para resolver la cuestión de la seguridad. Pero luego las cosas no son así tan sencillas. Y siempre entra en rejuego, creo que hasta la fecha, sobre todo ahora en las redes sociales, nos podemos dar cuenta de eso, de que si se trata de conseguir alguna prebenda o algo que dignifique a las personas en prisión, siempre los comentarios van en torno de ahora resulta que van a estar mejor que los que están afuera, o porque se les tiene que dar buen alimento, si son los criminales, si son la escoria de la sociedad, que es un discurso muy reiterativo. Y es donde los invitaría a reflexionar estas partes de la dignidad, que se entiende que entonces la pérdida de la libertad implica también una pérdida no solamente de los derechos humanos, sino lo que implica la dignidad del sujeto estando en prisión. Y mientras estas columnas sigan sosteniendo el discurso de la justicia y el castigo, pues la penitenciaría, aunque sea como un espacio caduco o que incluso nació así con todas estos señalamientos, pues se siga manteniendo en pie, siga siendo como lo esencial dentro de la impartición de justicia. Pensamos en justicia y pensamos de inmediato, lo asociamos de inmediato con un castigo en prisión. No pensamos que esa persona solamente sea recluida en prisión, sino que sea castigada, y esta noción del castigo no se disocia, insisto, del sufrimiento y del dolor. En la sociedad, en lo colectivo, predomina esa percepción de cómo se debe tratar a las personas privadas de la libertad y cómo deben ser los espacios donde deben ser recluidos. Deben de sufrir hacinamiento, deben de padecer con la comida que se les brinda. Incluso estas dinámicas del autogobierno no escapan de esa lógica de los autogobiernos en prisión, porque son otros grupos de poder, pero que siguen infligiendo dolor o sufrimiento a los mismos habitantes. Entonces no nos causa ruido porque en sí no se disocia de lo que las personas buscan en su imaginario, de lo que debe ser la prisión y de las experiencias que deben de tener las personas ahí recluidas, que tienen que ser entonces denigrantes. Bueno, solamente eso. Gracias. Bueno, le cedemos la palabra ahora sí a David Contreras, por favor. Gracias, disculpa por la espera. Muchas gracias, Delia. Me pareció muy interesante la mesa. No dudé en conectarme cuando vi de qué se trataba. Y me llama la atención la manera en la que se están haciendo las historias, ¿no? Del sistema carcelario a nivel local, a nivel estatal, nacional. Entonces,
creo que una buena pista pueden ser los informes de los gobernadores cuando hablan de construcciones de obras importantes, no obras públicas. Ahí están las personas que están recluidas y que trabajan. Yo me lo he encontrado en los expedientes judiciales, no estudio directamente el tema del sistema carcelario, pero me he encontrado, por ejemplo, quejas de presos por las condiciones que tienen, ¿no? O sea, así expedientes sueltos de no sé cómo llegaron ahí o por qué están ahí. Incluso un documento donde parecía como una representación, así como una junta vecinal, donde firmaban todos los presos, ¿no? Un documento muy interesante en el archivo del Poder Judicial. Eso es un comentario y una pregunta para Isabel. Me pareció muy interesante su exposición eh, en relación con esta manera de ver como la historicidad, ¿no? del, del sistema carcelario. Me parece que tenemos algunas cosas ahí interesantes por aprender desde este lado, ¿no? De la historia y la historiografía en relación con la teoría política, ¿no? O sea, cómo compaginar estas historias que están muy construidas ya, por ejemplo, como la cuestión de la ciudadanía, eh, la vecindad, etcétera, que son modelos conceptuales o epistemológicos, por decirlo de una manera, eh, y que cuando pensamos en los que no están dentro de esos modelos, como son en este caso, las personas que están recluidas, eh, pues nos pone a pensar en estos elementos, ¿no? Me pareció muy interesante su exposición y le quería preguntar, ¿hasta cuándo llega o hasta cuándo podemos entender este pluralismo jurídico? Que a mí me parece, pues es algo muy interesante que yo he de alguna manera abordado, porque los códigos no borran del todo, ¿no? Muchas concepciones, muchos valores, modelos, formas de entender el mundo, vaya, y la sociedad. Entonces, ¿hasta cuándo se pueden ver estos modelos, este pluralismo? Parecería que llegan los códigos y como que absorben todo el conocimiento sociocultural y ahí se concentra, ¿no? Y poco podríamos acceder a todos estos valores, ¿no? Como el honor, ¿no? Estos bienes simbólicos, sociales, culturales. Entonces, ¿hasta dónde el pluralismo llega? Porque todavía hasta el siglo XX, pues todavía se habla del honor, ¿no? Incluso, digo, porque es un tema que yo lo estoy proponiendo, algo ya de noticias luego, ¿no? Para el doctorado. Todavía se dan estas cuestiones de honor, ¿no? En el periodismo todavía ofendió mi honor, ¿no? Dicen. Y del Código Penal, pues ya está borrado, ¿no? Ya sale de toda técnica jurídica, de todo elemento conceptual, entonces, pero ahí está. Entonces, me pareció muy interesante, nada más eso. Gracias. Muchas gracias, David. No sé si alguna de ustedes quiera contestar, regresar algún comentario. María de Guadalupe, ¿es una pregunta? Es una pregunta. Sí, es una adelante, entonces si aprovechamos la ronda. Sí, yo creo que para es una pregunta. A ver, quiero felicitar a las tres conferencistas de esta tarde. Nos han dado muchos elementos muy importantes. Soy colega de Graciela y la pregunta va dirigida en el sentido de que eso que quiere saber sobre la implementación de la ley del 5 de enero de 1857, si ya ha encontrado algo en Coahuila o si no, o si todavía está nada más, bueno, ahorita sé que está trabajando el siglo XX, entonces si hay algo. Y otra cosa es, bueno, yo hice un estudio sobre el nacimiento de la penitenciaría en Coahuila hace ya algunos años y es un modelo muy curioso porque la penitenciaría está hecha sobre la edificación de una cárcel municipal. No había dinero suficiente, parece que había ciertos problemas políticos entre el gobernador de ese momento, que era Evaristo Madero, 1881, y entonces se aprovecha
el gobernador le pide al ayuntamiento que le done la cárcel municipal y nada más hace una adecuación para tener celdas individuales para poder poner en funcionamiento el modelo penitenciario que deseaban, con una reglamentación, con muchas cosas muy, muy, muy interesantes. Los presos se supone que eran los sentenciados de todo el estado y ellos mismos van a hacer sus celdas individuales, la van a hacer durante 2 o 3 años. Entonces es algo interesante que me encantaría mandarle mi libro a Esperanza, porque creo que ahí va a encontrar una gran cantidad de elementos que le pueden dar algunos tips para el estudio que se está realizando. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar estudiando eso que es bien interesante. Bueno, creo que se pueden comunicar por ahí María de Guadalupe y la maestra Esperanza por el chat también de Zoom. Y pues por mientras les damos espacio, si quieren, para ya poder ir cerrando la sesión. Bueno, sobre la pregunta de la querida colega Lupita, fíjate que sí había encontrado indicios, no he buscado mucho. Efectivamente ya me fui al siglo XX, pero por ahí encontré en el archivo municipal algún indicio de la aplicación, bueno, el uso más bien de la ley de 5 de enero, sobre todo en las sentencias. Ya no le di seguimiento, porque pues, me fui a otro lado de intereses, pero sí encontré elementos, se me olvidó mencionarlo, porque obviamente el que he trabajado mucho más los casos en su momento fue el de Puebla y Jalisco. Y aquí sí me quedé siguiendo la pista, porque además, pues también deben saberlo, compañeros, pues el archivo municipal tiene en un fondo que se llama municipio, ¿cómo se llama? El Fondo Presidencia Municipal. Tiene como todas las materias que administra el municipio y una de esas, pues, es la justicia. Entonces, de pronto sí es como echarse un chapuzón y ver cómo ir, pues, trabajando por separado o intentar ser así como muy preciso para la materia judicial precisamente, pues me quedé ahí un poco enmarañada. Y es que además también, y eso pues ya no alcancé a llegar al 57, estamos en un libro colectivo, pues también trabajando algunos, trabajé un caso de homicidio precisamente para 1833, me parece que ya tiene ratito ese texto, pues yo espero que este año salga, y lo único que hago es como explorar el procesalismo judicial en torno a este caso de homicidio, y la pena, de hecho, eso es interesante porque le aplican al homicida pues la sentencia más dura, que es la pena de muerte, pero no, muy términos novohispanos, ¿no? Era de cortarle la mano y dejarla expuesta enfrente de la casa de la agraviada. Obviamente el homicida se dio a la fuga, entonces se le sentencia en rebeldía, pero esa era la sentencia que hubiera merecido quizás de haber estado, no creo, a lo mejor si hubiera estado ahí el reo, lo hubieran mandado a algún presidio, es lo más seguro. Pero mientras, como no estaba, se sentencia en rebeldía y pues la exposición del cuerpo y cortarle la mano era una penalidad de antiguo régimen vigente que me llamó muchísimo la atención. Y sobre el caso coahuilense, pues todavía es una materia que tengo pendiente. Yo espero este año poder tener una respuesta precisamente a la utilización de la ley de 5 de enero, que no descarto que sí se haya utilizado, puesto que era una ley de carácter general. Entonces, bueno. Y sobre lo del pluralismo punitivo, me imagino que lo preguntabas, ¿no? Por lo que mencionaba, el código sí extingue el pluralismo punitivo. Habría que ver, obviamente hay matices regionales en función de las necesidades sociales de la comunidad, porque muchas veces, aunque fuera una ley, de hecho, pues el Código Penal de 1871 lo adaptan o lo adoptan literalmente varios estados, pero otros hacen adecuaciones. Entonces me imagino que la pluralidad punitiva sobrevivió en algunos estados debido precisamente como a las condiciones o necesidades regionales. Entonces yo creo que eso también es importante tenerlo en consideración, porque efectivamente no hay una cláusula derogatoria de las leyes de antiguo régimen en el Código Penal. Hay más bien una cláusula que de hecho es como transitiva. Lo que planeaban era que se diera una transición suave y no de tajo.
De hecho, por ahí dice, voy a parafrasear, igual no me acuerdo muy bien, pero el Código Penal de 71 decía que solo se mantendrían vigentes las leyes de antiguo régimen que demostraran su utilidad en los próximos 10 años, no más. O sea, no cortar de tajo, pero sí hacer como una transición suave. No sé si eso también se adapta o se adopta en los estados, pero sería también interesante ver, porque de hecho también justamente la colega María Guadalupe, Lipita, menciona que todavía en siglo XX, o igual me corriges, todavía en Coahuila había la expresión de trabajos en obras públicas, o al menos en el exterior, ¿no? Y eso era como de, caray, eso es una anomalía al menos para la Ciudad de México, pero no para Coahuila. Y sé que también para otros estados no era una anomalía, ¿no? Entonces yo creo que hay que tenerlo en consideración, o sea, jurídicamente estaba establecido, seguro con condiciones regionales, pero en la práctica es otra cosa. Entonces, bueno, qué buenas preguntas, qué entusiasmada me siento. Muchas gracias, Graciela. No sé si alguien más, Isabel, ¿quieres comentar algo? Adelante, y ya con esto retomar un poquito los puntos, sí. Gracias, David, también por la pregunta y gracias por haberte conectado. Siempre es bueno debatir y dialogar sobre estos elementos. Aquí creo que habría que recordar también en todo este pluralismo jurídico, porque también podríamos considerar la colonia penal de las Islas Marías como parte de esta diversificación y los momentos de excepción en los que se justificaba el fusilamiento, como pues, los periodos de la Revolución, ¿no? De 1910 o el periodo de la Guerra Cristera, como estos momentos de excepción en los que sí se daban estas funciones, pero también tener en mente que esta parte de la justicia necesita este ejercicio demostrativo para ser visto como tal. Y es donde entra esta función también de lo colectivo, y es incluso algunos de los que siguen justicia, como es la justicia restaurativa. La justicia restaurativa ya se da entre las partes involucradas, entre las afectadas, y se deja de lado en gran medida el conjunto de la sociedad. El castigo o esta función del ejercicio demostrativo de la justicia se va diluyendo en prácticas alternas de justicia y es de afianzarse o de afijarse, que incluso estaría muy relacionado con la pregunta de Alejandro. Prácticamente la pregunta de Alejandro Cervantes era, pues, ¿qué hacemos con esta situación de las cárceles que las vemos tan denigrantes, pero al mismo tiempo estamos en contextos tan violentos? Nos ha inculcado la percepción del sistema penitenciario, es que también la reclusión sirve para alejar a esas personas que son dañinas a la sociedad, mantenerlas lejos para que no sigan dañando a las personas que sí cumplen dentro del pacto social. Entonces, sería como reiterar que efectivamente seguimos inmersos en este paradigma y que incluso estas propuestas alternativas de justicia no terminan de arraigarse ni de consolidarse. Digo, ahí van poco a poco, seguramente dando paso a nuevos paradigmas, pero parte de estos elementos nos permiten verlas cómo unas cuestiones se contraponen a otro y por qué no terminan de consolidarse o de tener más auge o incluso de ser bien vistas. La justicia restaurativa se ve solo para ciertas transgresiones, por lo tanto también estaríamos hablando que no hay una abolición como tal de las prisiones, sino que en cierta medida lo que se hace es que se achica la puerta y volveríamos incluso a un pluralismo jurídico como el que había mencionado Graciela. Antes sí la máxima era la penitenciaría, pero ahora, bueno, está la justicia restaurativa, ya se habla de nueva cuenta de tener penas más benévolas cuando son delitos menos graves, de trabajo o de función también como de obras públicas, de beneficencia social o de otra variedad, ¿no? Pero también incluso como una respuesta ante el asignamiento y las críticas constantes que siempre ha tenido el espacio penitenciario. Pero bueno, estamos en el paradigma y luego es difícil salir de ahí. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Isabel. Bueno, con esto cerraríamos nuestra sesión de este día. Agradecemos muchísimo su asistencia, interés y las participaciones. La Red de Estudios de la Violencia y el Delito les agradece también su interés y haberse tomado el tiempo para estar acá presentes y pues que estén atentos a nuestra siguiente invitación. Pedro, no sé si quieres agregar algo.
No, solo darte las gracias a ti, a las chicas, a Graciela, Isabel, a Ángeles, a todos los colegas, viejos, nuevos, conocidos también. Un gusto saludarles, aunque sea por este medio. Ahora en julio nos tomamos una pausita, pero ya verán que en agosto y septiembre regresamos bien recargados y amados. Bueno, pues mucho gusto, muchas gracias y hasta pronto. Luego. Bueno. Muchas gracias, bye. Bye.